Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Cómo les ha ido con este día tan lluvioso y frío? Muy frío, muy frío. Aquí inicié la Pero bien. grabación del encuentro el día de hoy. Eh, bueno, quisiera preguntarles cómo les terminó de ir con el taller, qué dudas de pronto les quedaron ahí al respecto del taller que teníamos para entregar hasta el domingo, creo que fue que les di plazo, o viernes fue que les di el plazo. Ay, no, profe, no diga que para el viernes porque yo lo subí el sábado. No me asuste. Bueno, Ay, sí, ay, domingo. no. Bueno, no sé, el plazo que les dije, tengo muchas cosas en mi mente, pero si yo les cambié el plazo, sí me acuerdo de eso, creo que hasta el domingo, creo que les dije. Profe, mira que de pronto Sí, hasta el domingo. en mi caso no de pronto dudas, sino que nuevos conceptos, porque habían palabras que yo no, o significados que yo no conocía. Entonces sí, muy chévere aprender nuevas palabras y nuevos conceptos. Bueno, sí, pues ahí más que todo también es un poco de autoaprendizaje, ¿cierto? Recuerden que estamos en una modalidad de distancia y particularmente este espacio es muy cortico. Yo trato pues de no darles demasiada teoría sin poner en práctica pues algo del espacio, pero la mayoría pues de trabajo y lectura nos queda en casa, que precisamente esos tallercitos nos ayudan para los conceptos, ir construyendo los conceptos que necesitamos para cerrar el módulo, que ya nos vamos como acercando a la parte final. Y hoy con el encuentro vamos como a cerrar como toda esa parte teórica, ya para irnos a la práctica en el sentido de la parte financiera, ¿cierto? Del estudio financiero, que es el último criterio de evaluación al momento de la formulación del proyecto, ya después de haber evaluado todos los otros conceptos que hemos visto a lo largo del curso. Entonces es como la consolidación final, ¿vale? Me cuentan, por favor, si ahí están viendo mi pantalla. Sí, señora. No, profe. Yo sí. Sí, profe, yo sí. Listo, vale. No sé, por ahí la compañerita que me dijo que no. Creo que le sale dos veces el nombre mío, entonces como que darle en la segunda, en uno de los dos nombres para que le muestren en la pantalla la presentación. Bueno, chicos. Entonces recordemos que toda la parte de la evaluación y de la formulación del proyecto la podemos encasillar en esos 4 ítems, que es estudio de mercado, que ya pues lo vimos y lo pusimos en práctica en la primera parte del proyecto que ustedes eligieron, estudio de soporte, que hablábamos la semana pasada, sobre toda la parte ya del producto y de cómo ese producto lo vamos a poner en práctica con la estructura organizacional y el impacto ambiental que puede tener nuestro producto o nuestro servicio. Y pues hoy vamos a cerrar el tema con el análisis de riesgo y el estudio financiero. Cuando yo les hablo de análisis de riesgo y uno de los ítems que vemos allí es identificación de riesgos y vamos a empezar a hablar y luego vemos análisis de riesgos y luego plan de propuesta, plan de respuesta a riesgos y monitoreo de riesgos. Que para ustedes, ¿qué es riesgo? ¿Quién me ayuda con una definición? Lo primero que se les ocurre cuando vemos riesgo, riesgo, riesgo. Algo que puede dañar como el proyecto de uno, como Sí, un Profe, sí. obstáculo. Pérdidas monetarias. Arriesgarnos a ganar algo o a perderlo todo. sí. A lo que Digamos está que el expuesto el concepto, proyecto. muy bien, todo eso que me han dicho es perfecto, es como que tenemos claro el concepto de riesgo, ¿cierto? Eh, lo podemos encasillar en amenazas, en posibles amenazas que ponen en entredicho la estabilidad de mi proyecto, que ponen como a tambalear mi proyecto. Entonces es importante siempre analizar los riesgos cuando estoy en la etapa de formulación. Es muy importante que tengamos claro que no todos los riesgos los vamos o a descubrir o a analizar o a conocer, incluso a controlar desde la parte del estudio. Hay algunos que podrán surgir en la marcha del proyecto, ya en la etapa de puesta en marcha. Sin embargo, lo que buscamos en esta etapa es
como los riesgos básicos o mínimos. Entonces, es como lo más importante, identificar. Entonces, en esta parte, hablamos que se identifica un riesgo cuando, digamos que determino en esta etapa cuáles son, qué características tienen esos posibles riesgos a los que me voy a enfrentar una vez mi proyecto arranque. Entonces, en términos general, todos podríamos concluir que el principal riesgo que tiene cualquier proyecto es la pérdida, ¿cierto? Lo que me decían por ahí alguna compañerita, perderlo todo o ganarlo todo. Ese es un riesgo inherente, ¿cierto? Ese lo tienen, digamos, de forma natural cualquier proyecto, cualquier emprendimiento, cualquier negocio. Entonces, ese es como el primero que uno siempre va a identificar, porque no hay certeza de lo que vaya a pasar en el futuro. Entonces, ahí podríamos estar hablando de un riesgo financiero, ¿cierto? Un riesgo de no generar rentabilidad y al contrario, pues tener unas pérdidas. O que la rentabilidad no sea la esperada. Ese es un riesgo. En general, lo podríamos encasillar en el término del riesgo financiero, pero no es el único riesgo. Pueden existir derivados del riesgo financiero, otra clase de riesgos. Ejemplo, que mi competencia quiera sustituir mi producto, quiera reemplazar mi producto para volver a ganar quizás el mercado que mi producto le empezó a robar, o alguien llega nuevo a robarme producto, a robarme participación de mercado en el proyecto que estoy desarrollando. Eso tiene un impacto final en el tema financiero, ¿vale? Pero existe el riesgo de que me sustituyan en el mercado. Existe el riesgo que mi producto pierda credibilidad en el mercado, que finalmente impacta la parte financiera, pero que son otro tipo de riesgos derivados de ese gran grupo, de esa gran sombrilla que podríamos llamar riesgo financiero. Sin embargo, no es el único. Podría también tener riesgo de calidad en mi producto, en mi servicio, que de una u otra manera también me le pega la parte financiera, pero que es per se el producto, no es de cómo recibe el mercado mi producto, sino que en la fabricación de mi producto hay un riesgo de que salga un cierto nivel de defectuosidad o que no cumpla con cierto estándar de calidad. Y Profe, que, qué sí, pena le interrumpo. Por ejemplo, la no aceptación del producto también sería un riesgo. sí, que la proyección de mercado que hicimos en la parte de evaluación de la oferta y de la demanda, ¿cierto? Entonces, cuando evaluábamos la demanda, eh, nos falla el cálculo. Quizás no llegamos al mercado como debíamos, eh, o nos pase lo de la película, el fragmento de la película, no preparé a mis clientes o no expliqué cómo tenía que ser mi producto, o no fui lo suficientemente clara para que los posibles clientes aceptaran mi producto, que eso es un riesgo que debería tener cubierto desde este momento, que fue parte del aprendizaje que tuvieron allí los hermanos McDonald's al cambiar el negocio del automac, ¿cierto? Eh, Son riesgos que si yo en esta etapa, digamos, preveo, voy a lograr mitigar y controlar. Lo importante cuando estamos hablando de riesgos o desde el punto de vista de riesgos es identificar y controlar. ¿Cómo sé que controlo el riesgo? Generalmente el tema de riesgos uno lo suele clasificar como en un semáforo. Entonces el verde es como nivel de tranquilidad, amarillo es que ya hay como un acelerador, ya está que arranca, pero todavía está entre controlado y la nada para dispararse, y el rojo es que ya es velocidad máxima. El riesgo ya es inherente y no puedo hacer nada para controlarlo, ya me está afectando. Entonces, como que todos los riesgos siempre los clasifiquemos en ese semáforo, verde, amarillo y rojo, y tratar todo de tenerlo de amarillo a verde. Siempre evitar tener rojos. ¿Cómo evito los rojos? Entonces, si tengo ese riesgo de aceptación o de baja aceptación de mi producto en el mercado, eh, puedo hacer campañas de mercadeo, puedo hacer una publicidad de incertidumbre, quizás puedo buscar la forma de llegar a mis
futuros clientes de manera indirecta o ir preparando el mercado para mi nuevo producto, para mi aceptación. Esa es una forma de controlar ese riesgo. Entonces, el riesgo podría ser nivel rojo, ¿cierto? Que no acepten mi producto, pero al yo hacer algo, controlarlo, lo puedo volver naranja, puede amarillo, o lo puedo incluso volver verde, completamente controlado. No quiere decir que el riesgo deje de existir, pero estoy haciendo algo para que su nivel de alerta sea el menor posible. Entonces, no quiere decir que con la planeación o con lo que hagamos los riesgos vayan a desaparecer. No, los riesgos existen y son latentes. Todos los que nos imaginemos en nuestro proyecto pueden existir, porque si lo estoy pensando es porque hay una posibilidad. No voy a tener la capacidad de detectarlos todos, pero sí debo tener la capacidad de detectar los más importantes o los que me pueden llevar al riesgo financiero en nivel rojo. O sea, todos los relacionados con la parte legal y financiera los debo tener identificados y debo tenerlos de alguna manera controlados. ¿Cómo los controlo? Cuando hago un análisis. El análisis puede ser de dos maneras, cualitativo o cuantitativo. Entonces, cualitativo es cuando tengo como las actividades que pueden ayudarme a mitigar el riesgo, ¿cierto? Entonces, una encuesta, eh, un diagnóstico de autoevaluación. Todo este tema cualitativo me ayuda a analizar de manera, digamos, verbal y escrita el riesgo. Mientras que el cuantitativo le dice, vea, el riesgo de quiebra es del 90%, le da un número. A el mismo análisis cualitativo quizás le coloco un número, o no necesariamente el cualitativo, pero de entrada tengo un número. Puedo medir qué tanto me impacta el riesgo. Y también podríamos estar hablando de la misma escala del semáforo en un análisis cuantitativo de que verde será todo lo que esté inferior al 30% de riesgo, amarillo será entre un 31 y un 60%, y de 60 hacia arriba es rojo, ¿cierto? Cuando lo hablo en rangos de número, en el análisis cuantitativo. Pero el hecho de analizar y saber el riesgo no soluciona nada, ¿cierto? Tengo que hacer, tengo que actuar. Ese actuar lo podemos llamar el control. Entonces, todos los riesgos tienen que tener un análisis, por qué se da y qué pasa si se da, ¿sí? Y qué voy a hacer para evitarlo, como una acción o un plan de mejora, un plan de respuesta, un plan de acción. Ese plan, ese control es lo que va a permitir que ese riesgo nivel rojo baje a amarillo o baje a verde. Es donde siempre los debo intentar tener, ¿sí? Los planes de acción tampoco son garantía, pero ayudan a disminuir el riesgo. Es importante que sepamos que cualquier acción que generemos podría no ser lo suficiente, pero es peor si no lo hago. Entonces, siempre en la teoría de riesgos o desde el punto de vista de matrices de riesgo, es preferible hacer algo, aunque no sea lo adecuado o lo más oportuno y eficiente, a no hacer nada. Porque digamos, menos exacto que sea mi plan o mi acción o mi determinación, algo me puede ayudar a mejorar el riesgo. Pero si no hago nada, pues evidentemente el riesgo sigue ahí, mucho más latente que si estoy haciendo cualquier acción, por pequeña que parezca, para tratar de eliminarlo o desaparecerlo. Y la última parte, digamos, de la parte del análisis de riesgo se centra en el monitoreo y el control. Cuando yo ya identifiqué el riesgo, lo medí en cualitativo o cuantitativo y generé un plan de acción para cubrir ese riesgo, tengo que constantemente o periódicamente hacer como un análisis. Si lo que planeé fue suficiente o no. O si al contrario, el riesgo sigue aumentando porque mi plan fue insuficiente, porque no dimensioné la magnitud del riesgo. Simplemente lo identifiqué, pero me equivoqué en el análisis, puede suceder. Entonces pensamos y de pronto aquí me voy a adelantar un poquito al riesgo, por ejemplo, en el caso de Blockbuster y Netflix. eh, Ellos no identificaron el riesgo, bueno, Blockbuster no identificó el riesgo que podía hacer Netflix para su negocio. De hecho, lo menospreciaron, ¿sí? ¿Y qué pasó? El riesgo fue creciendo,
y ya no tuvieron cómo controlarlo. Entonces, con ese ejemplo tan drástico y como ese está el de Space con Facebook, que también pues les dejaré la tarea de leerlo, el no prever cómo la competencia puede sustituir mi producto y yo no lo estoy controlando y monitoreando, me puede afectar. Ustedes conocieron, creo que, pues no sé si todos, yo creería que sí, o recuerdan haber en sus casas los rollitos de las fotos que se revelaban, que todos aquí en Pereira creo que lo hacían en Foto Japón. Sí, Sí, señora, los Kodak. Los Kodak, sí, eran los rollitos como cafecitos que iban a uno a revelar las fotos. Entonces, fotos de fechas especiales, todos quedan en ese rollito, al final uno iba y las revelaba en Foto Japón. Hoy en día, ¿quién hace eso? Pues uno sí va a imprimir, pero ya, pues directamente del celular o por correo, pero ya ese tipo de Exactamente. tecnología no aplica. Ese es el clave, la tecnología. Hoy en día hay un riesgo inherente a cualquier proyecto también, y es la tecnología. Cómo la tecnología o me impulsa en mi proyecto o me lo acaba. Porque si yo no evoluciono al nivel que está evolucionando la tecnología, mi producto se acaba. Y el ejemplo más común de eso fue lo que pasó con la migración de las cámaras a las cámaras digitales y a los teléfonos celulares, porque incluso hoy cámaras digitales muy pocas personas tienen. Casi que tienen cámaras quienes desarrollan cierta pasión por el tema de la fotografía o lo hacen a nivel profesional, pero en general, en algún momento, cuando empezó como la evolución entre la cámara del rollito a la cámara digital, casi que por familia hubo una cámara digital, pero hoy cámaras digitales, pocas, muy pocas, porque todos tenemos una cámara en el teléfono celular, entonces pues nadie va a cargar para un cumpleaños, para una fiesta, la cámara digital, en el celular toman las fotos. Y pocas personas tenemos la cultura de imprimir las fotos porque eso se guarda en el celular, en una USB, en el disco duro, en la nube, en otros medios tecnológicos diferentes al papel y a los álbumes que hace unos años conocimos. El desconocimiento o el no tener en cuenta ese riesgo que puede ser la tecnología es un factor de éxito o fracaso en cualquier proyecto, muchachos. Entonces, el riesgo, digamos, los dos riesgos básicos que tiene cualquier producto siempre será el financiero y el tecnológico. Siempre tengo que estar en la vanguardia de cómo esos dos riesgos impactan mi proyecto. Siempre mínimo tengo que identificar esos dos. Y habrán otros propios de mi negocio que no son replicables en otros proyectos. Pero siempre tengo que tener cubiertos esos dos. ¿Cómo controlo esos dos riesgos? Porque son factores de éxito o fracaso de cualquier proyecto. Ahora, eh, hay una diferencia cuando estoy analizando riesgo y es que llega la incertidumbre. ¿Qué será la incertidumbre? ¿Será que son diferentes o no? Entonces, miremos. En la evaluación de proyectos, el concepto de riesgo e incertidumbre se diferencia. Es importante que sepamos que son diferentes. ¿Por qué? Porque el riesgo habla de unos supuestos, ¿sí? De unas probabilidades que yo puedo estimar con experiencias, con base en experiencias pasadas o de mi propia historia. Mientras que la incertidumbre es una probabilidad de que algo pase, pero no tengo historia, no tengo una base histórica para calcular o asignar qué tan probable es que pase. Entonces, incertidumbre y riesgo existen en cualquier negocio, pero el riesgo lo puedo medir y controlar porque tengo historia. Si no es mi propia historia, será la historia del mercado, de la competencia, de otro lado. Cuando no tengo eso, cuando soy un producto absolutamente nuevo, estoy creándome, acabo de innovarme el producto del año y nadie más lo tiene, no tengo competencia, nadie más lo hace, no tengo cómo comparar, ahí hay una incertidumbre, porque no tengo datos. Pero la incertidumbre se convierte en riesgo, es decir, ya la puedo medir cuando tengo datos. Esa es la diferencia entre incertidumbre y riesgo, pero todos los negocios parten de la incertidumbre. Todos los riesgos en algún momento fueron incertidumbres. Entonces, cualquiera de esas
cualquier inquietud que a ustedes se les ocurra que puede afectar el negocio, nacerá como incertidumbre. Pero empiezo a analizar los escenarios. ¿Qué pasa con esa incertidumbre, con esa posible incertidumbre? ¿A alguien más ya le pasó? ¿Quién lo ha medido? ¿Cómo lo han medido? ¿La competencia? Sectores o empresas, no quizás exactos a mi producto, pero similares o que puedo comparar de alguna manera con mi producto. ¿Y cómo hago que esa incertidumbre se vuelva riesgo? Se empieza a ponerle valores o porcentajes probables de calificación. Si no tengo valor, entonces lo podemos hacer en la escala del semáforo, verde, amarillo o rojo. Esa medición me convierte una incertidumbre en un riesgo. Y siempre habrá como tres rangos de incertidumbre. Cuando empiezo en general en el escenario. Cuando de este escenario general hay varias variables dentro del escenario. Y esas variables afectan, quizás una se pueda medir, quizás otra no, pero tengo historia alrededor, porque si logré un escenario general, dividirlo en segmentos o en varias variables o tipos de riesgo, de incertidumbre, perdón, ya estoy hablando de un riesgo. Ya hay personas o otras empresas, otros antecesores a mi proyecto que pasaron por ese mismo nivel de incertidumbre, por ese escenario inicial y lograron identificar unos puntos claves donde trabajarlos. Y cuando logro colocarle como número, ¿sí? Como probabilidad de que pase o no pase, el impacto que pueda tener o no, ya lo convertí en un riesgo. Ya es un riesgo medible al cual le tengo que hacer el análisis cualitativo, cuantitativo, un plan de acción y un seguimiento. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí, chicos? Bueno, con esa parte del riesgo, que tiene mucho más contenido y que de hecho hay profesiones dedicadas a evaluación de riesgos, como la parte de las auditorías, de controles internos. Incluso hay sistemas o normas de certificación que le apuntan a disminuir los riesgos y a tener controlada la matriz de riesgo de una empresa. Ustedes los han ido a escuchar, como el certificación BACS para importadoras y exportadoras, como ISO 9001 o como la Econtec en algún momento que fue tan famosa, Bureau Veritas. Hay bastantes formas y metodologías de controlar los riesgos en general y de tener como un nivel de tranquilidad y satisfacción desde mi proyecto. Quizás en la formulación yo no me voy a entrar en el mundo de certificaciones o en el mundo de sistemas de gestión de calidad, ¿cierto? O de sistemas integrados de gestión. Pero es importante que conozcan que esos sistemas permiten mitigar esos riesgos de forma constante. Y el sistema como tal tiene la evaluación permanente, las auditorías o el control interno apuntados a ese último ítem del riesgo, del análisis del riesgo, que es controlar y medir. ¿Sí? Entonces, esos sistemas, hay expertos en hacerlo. No sé si recuerdan por allá cuando hablábamos que es importante tener un equipo multidisciplinario para desarrollar muy bien un proyecto, y más cuando va creciendo. Cuando voy creciendo y lo hago de forma organizada, voy organizando mis procesos internos, voy generando controles, procedimientos, lista de funciones, manual de funciones, voy generando toda esa parte documental de mi proyecto desde sus primeros evolución o de sus primeros pasos de crecimiento, seguramente vamos a mitigar mucho más ese riesgo. Entonces, desde la evaluación y la formulación del proyecto, quizás no lo vamos a tener tan claro, pero por lo menos los tengo que identificar. Y dentro de los planes de acción que puedo colocar en esta etapa será establecer esos sistemas de control de calidad o sistemas integrados de gestión que van a ayudar a disminuir el riesgo. Listo. Sobre ese tema,
sobre el tema de riesgos, hay muchas formas de calcularlos, medirlos, donde van a poder profundizar mucho más. Y de hecho, pues, yo creo que ustedes tienen alguna otra materia enfocada en esto. Creo que tienen gestión, control de gestión, creo que se llama la materia, donde ustedes van a poder como afianzar toda esa parte de riesgo, porque es un capítulo muy extenso y que es necesario en cualquier organización. Ahora vamos a enfocarnos en la última etapa del proceso de estructuración, que es el estudio financiero. El estudio financiero, digamos que lo podemos dividir en tres grandes etapas. La parte de costos, que ya la habíamos por allá tocado en la parte del estudio técnico. No sé si recuerdan que teníamos asignados cuáles iban a ser las materias primas, cuánto iban a costar, qué cantidades iban a hacer, cuántos operarios necesitaba, qué metros de alquiler de espacio físico necesitaba mi planta, si tengo que tener la planta en Medellín, en Pereira, en Cali, en Bucaramanga o en donde de acuerdo a mi proyecto. Cuánto pueden ser los fletes de importación de mis productos o de los fletes cuando se los compra mi proveedor en otra ciudad, o si mejor me evito ese flete y me voy para otra ciudad. ¿Sí? En esa parte del estudio técnico ya habíamos adelantado mucho esta parte del costo, toda la parte de costeo, pero aquí ya le vamos colocando como forma desde el punto de vista financiero, eh, entendiendo financiero como rentabilidad del proyecto y rentabilidad de la inversión, ¿cierto? Entonces, con esas dos rentabilidades es que construimos lo que se llaman flujos de caja. No sé si ustedes los han visto. Si alguien recuerda que es un flujo de caja. Por allá cuando vieron Es matemática como, financiera. profe, eso sí, que son como unas lineecitas y en cada línea hay como... Es como la medida de solvencia, profe. En la entrada y salida de dinero. Sí, por ahí va. Que tiene que ver con la rentabilidad, la solvencia que me decía por ahí el compañero, y la entrada y salida de dinero a lo largo de un tiempo determinado. Entonces, esos flujos de caja es lo que debemos analizar, siempre partiendo del objetivo que es rentabilidad, ¿cierto? Ningún negocio nace con la opción de quebrar. Todos tienen que tener muy claro que una inversión necesita rentabilidad, necesita rendimientos, y eso es lo que llamamos tasa de interés. No sé si recuerdan por allá en matemática financiera. Y el proyecto como tal también tiene que ser rentable por el mismo efecto financiero. El dinero a través del tiempo cobra valor o pierde valor. Necesitamos que siempre los proyectos pues nos generen valor. Eso es lo que llamábamos por allá en matemática financiera valor presente. No sé si se acuerdan de eso. O valor actual. O PPN. Por allá había como esos conceptos. Entonces aquí la invitación es a que vayan y repasen esos conceptos. Igual yo les voy a dejar un taller de lectura donde vamos a ver un ejemplo en la lectura, yo se los cargo ahorita en plataforma, de la construcción de esto. No, la idea es que la próxima clase pues ya lo pongamos en práctica, pero sí necesito que lleguen con el contenido teórico muy depurado al encuentro para que nos rinda bastante el espacio. Y finalmente tenemos la evaluación financiera. La evaluación financiera ya la hablo más en el término de la rentabilidad, es decir, si ese flujo de caja que yo proyecté me daba una rentabilidad del 12%, supongamos, en un año, en 2 años, en 3 años, esa evaluación financiera tiene que ser la evaluación a esa construcción del flujo de caja. Tengo que tener el insumo para poder elaborar el flujo de caja. Entonces, en ese tema financiero vienen este tipo de conceptos que necesitamos recordar. Entonces tenemos el capital de trabajo. ¿Qué será el capital de trabajo? Sin leer allá, ¿ustedes qué se les ocurre o qué recuerdan de ese concepto de La capital base, de como trabajo? la base, profe, que uno tiene para hacer el proyecto. Para empezar un negocio, un proyecto. Sí. ¿Y con qué podemos empezar un negocio? ¿Con qué tipo de base se imaginan ustedes? Con el capital.
Pues, profe, como dependiendo de la necesidad, porque en ocasiones pienso yo que el capital puede ser un lugar, pues de pronto un local, digamos, Sí, o eso puede también ser. puede ser el dinero que necesito para comprar la materia prima. O sea, ya es como Sí, dependiendo muy la bien, necesidad. correcto. Entonces el capital de trabajo eh, se enfoca en en lo que tengo para arrancar mi negocio, en esos recursos. Y los recursos pueden ser no solo dinero, ¿cierto? Sino también materia prima, el local, todo lo que ustedes acaban de mencionar. Entonces, cuando estamos hablando de capital de trabajo, enfoquémoslo en que son los recursos, que no son necesariamente o únicamente dinero, sino cualquier recurso necesario para la operación. Entonces, todo eso que ustedes me nombraban de el local, la maquinaria, el dinero, eso contablemente lo podemos encasillar en algo que se llaman activos, ¿cierto? Y es como todos esos bienes que se poseen. Entonces, cuando estamos en la parte de evaluación financiera, vamos a empezar ya también a relacionarnos con los términos contables. Eh, y tenemos que entonces traer a la mesa el tema de los activos. ¿Qué es un activo corriente? El activo corriente, por su naturaleza, es aquel bien o derecho que voy a usar en menos de un año. Ese es el activo corriente. O sea, que yo lo voy a explotar o lo voy a utilizar durante un año o menos. Y ese activo o ese recurso puede que no sea mío, puede que sea prestado, puede que yo se lo deba a alguien, puede que se lo deba al banco, puede que se lo deba al socio, o puede ser completamente mío, ¿cierto? Al mío, cuando digo mío es como al proyecto, ¿sí? Eso que debo es lo que llamamos pasivo corriente. Entonces, digamos que el capital de trabajo en general son todos los recursos que tengo, pero el capital de trabajo neto o el capital de trabajo, digamos, real que queda en un proyecto es el activo corriente menos el pasivo corriente. Entendamos esa palabra corriente siempre como un término de tiempo relacionado a un año como máximo. Entonces, si es un activo, es lo que yo tengo o voy a usar durante un año, y si es un pasivo, es la deuda que tengo que voy a pagar durante un año. ¿Alguna duda está ahí con el término, chicos? Ustedes igual son muy duchos en este tema, digamos, conceptual de la contabilidad. Eso ya lo vieron ustedes por allá en contabilidad, ¿cierto? Pero resulta que el capital de trabajo no es suficiente para el estudio financiero, porque como hablábamos de la rentabilidad, que es utilidad, ¿cierto? Las utilidades, ¿de dónde vienen? ¿O cómo se generan utilidades en una empresa? O en un proyecto. Un proyecto, ¿cómo genera utilidad? De las ventas, profe. Superando los gastos. Sí, entonces va a unir ahí la respuesta a las dos. Que las ventas superen los gastos. Y les complemento, que las ventas superen los gastos y los costos. Quiere decir, miren que ahí ya les dije los tres elementos de un estado de resultados, que es un estado financiero contable. Ingresos, las ventas, que es la primera parte del estado de resultados. Que supere los costos, es decir, a los ingresos le resto los costos y obtengo una utilidad bruta, ¿sí? Voy en el orden del estado de resultados, y a esa utilidad bruta le resto los gastos y obtengo una utilidad operativa. Esa utilidad es la rentabilidad. ¿Ustedes se acuerdan de cómo es el estado de resultados? Lo han hecho. Que se suma, pero estado de resultados integral. Sí, Ese no se suma activo más pasivo, igual a patrimonio, algo así. ese del activo, pasivo y patrimonio, ese es el estado de situación financiera. Eso está muy bien. El estado de resultados ya es únicamente de ingresos, costos y gastos.
Entonces a los ingresos le resto los costos y le resto los gastos para obtener la utilidad o la pérdida. Si esa resta es positiva, pues será utilidad, si es negativa va a ser pérdida. Bueno, voy a ver si por aquí tengo un ejemplo de estado de resultados. Bueno, y les muestro el ejemplo. Ya por aquí encontré uno. Entonces, en esta parte del el estudio financiero, tenemos que tener ciertos conceptos contables. Necesitamos aquí como una asesoría contable que nos apoye en construir esos estados financieros. Ya les voy a mostrar aquí un ejemplo de un estado de resultados. Ahí lo pueden ver. Entonces, mire, esto es una empresa que se llama Asesoría Jurídica S.A. Y el estado de resultados es de un periodo, en este caso del 1 de enero al 31 de diciembre. Eso seguramente va a ser lo que vamos a hacer en nuestro proyecto. Vamos a tener un año y vamos a tener los datos de un año. Entonces, se llama asesoría jurídicas, es porque presta asesorías jurídicas. Y los ingresos de una empresa que presta asesorías jurídicas, pues vienen derivados de asesorías y de comisiones. Entonces, aquí nos dicen en la partecita gris que ven ahí en pantalla, ingresos operacionales, 11 millones. Esto es lo que la empresa generó entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, o sea, sus ventas, 11 millones 500. Pero para lograr esas ventas, pagó unos sueldos, una propaganda, unos servicios y otros gastos. Eso es un ejemplo cualquiera, no quiere decir que sean los únicos tipos de gasto que hay. Entonces, restamos los gastos. Si es una empresa productora, vamos a tener otro concepto adicional a esos que vemos ahí que se llama costos, que son la parte que hablábamos anteriormente. ¿Cuánto es la materia prima? ¿Cuánto es la mano de obra para generar el producto? ¿Cuáles son el mantenimiento de las máquinas? Bueno, vienen otro tipo de rubros. Eso que llamamos costo, ¿sí? Entonces, a los ingresos le resto los gastos y los costos y al final obtengo una utilidad que se llama operacional o en operación como la ven ahí en pantalla. Esa utilidad operacional es la base, esa va a ser la base de la rentabilidad. En Colombia, y esto es importante que lo tengamos aquí en el estudio financiero previsto, hay que pagar impuestos. Por generar utilidades hay que pagar algo que se llama impuesto sobre la renta, desde el punto de vista de una empresa. Pero incluso las personas naturales también tienen que pagar impuesto de renta sobre su salario, porque su salario finalmente se convierte en el ingreso para un trabajador normal. Cada trabajador se convierte como en una empresa que genera un ingreso derivado ¿qué? Del salario. Entonces en Colombia, o para efectos académicos, vamos a trabajar con la tarifa general. Ahí en el ejemplo ven que es un 28%, pero realmente es un 32%. Esa es la tarifa en la que estamos trabajando en el año 2020. ¿Listo? Entonces siempre en la parte del análisis financiero tengo que tener en cuenta esta parte del estado de resultados. No se nos puede olvidar esta parte contable de cómo sé si estoy generando o no utilidades. Y los impuestos son súper importantes porque a esa utilidad operacional yo le resto el impuesto y es lo que me queda como utilidad neta. Esa utilidad neta es la que finalmente voy a poder repartir. Yo no puedo repartir en el ejemplo los 6.900.000, porque los 6.900.000 el Estado me está diciendo qué pena, no cuente con 1.900.000 que son míos, porque usted está trabajando en Colombia y en Colombia es que está generando esa plata. Entonces, por usted estar en Colombia, le pago 1.900.000 a la nación, al Estado. ¿Cuente con cuánto? Con 4.900.000. Eso es lo que su negocio le generó. Esa es su rentabilidad, su utilidad. Listo. Entonces siempre tengo que tener en cuenta los elementos de ese estado de resultados que son los que vamos a ver aquí. Entonces tenemos ingresos. Los ingresos pueden ser de dos maneras, operacionales y no operacionales. Hablo de ingresos operacionales cuando tenemos los ingresos que me genera
el objeto social al que estoy dedicado. Supongamos que soy una fábrica de zapatos. Entonces, ¿cuál será el objeto social? Fabricar zapatos. El ingreso operacional vendrá derivado de las ventas de los zapatos que fabrico. Ese es el ingreso operacional. Resulta que se dañó una máquina y ya está muy viejita. Entonces decidimos cambiarla como empresa. Vamos a comprar otra. Pero la máquina todavía sirve y a un empresario pues que está empezando o que no necesite cierto nivel de calidad como en nuestra planta, le sirve esa máquina que yo tengo dañada. Entonces la voy a vender para recuperar algo del dinero y con eso empezar a pagar o pagar parte de la máquina nueva. Yo vendo esa máquina. Yo no me dedico a vender máquinas, pero hubo un momento en mi historia en que generé una venta por una máquina. Eso es lo que llamamos no operacional. El ingreso como tal siempre viene derivado de una venta, pero la venta tiene que ser o de mi objeto social o de otra actividad diferente y todo lo que sea diferente a mi objeto social se va a llamar ingreso no operacional. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? No, profe, todo está claro. No, Bueno, profe, vamos bien. así como tengo ingresos, tengo gastos. Para generar esa venta de zapatos, seguramente tengo que tener un local donde venderlos, que es parte de lo que hacíamos por allá en el estudio técnico, ¿cierto? ¿Dónde voy a vender? Seguramente tengo que tener un mostrador, un espejo, un vendedor o una vendedora, alguien que asesore a la persona que viene a comprar un zapato, pero esa persona no se dedica a fabricarlo. O todo eso que estoy hablando hace parte de la venta, de la comercialización, pero no de la fabricación. Ahí es la diferencia entre un gasto y un costo. Un gasto es un desembolso para el funcionamiento de la compañía, de la secretaria, el teléfono de la secretaria, el teléfono del gerente, la publicidad que hacemos en la empresa, la página web, la publicidad en redes. Eso hace parte del funcionamiento de la empresa y es lo que llamamos gasto. Costo es lo que está directamente relacionado con el producto. Para el ejemplo de la fábrica de zapatos, entonces costo será el cuero, si es que mis zapatos son de cuero, será la tela, si hago zapatos de tela, no sé, las hebillas, supongamos que sean sandalias para dama, los taches, no sé, toda esta forma con la que decoro los zapatos o el pegante con el que uno las partes de los zapatos, toda esa parte directamente relacionada con el producto la clasifico como costo. Tengo que tener muy claro que el costo y el gasto son diferentes, ¿sí? Pero que ambos los tengo que tener en cuenta para poder llegar aquí, al estado de resultados, y saber si de utilidad o de pérdida. Entonces, en la parte del análisis financiero, y esta es como la tarea que les va a quedar de lectura, chicos, individual, es profundizar mucho más en estos conceptos. Les voy a dejar unos 2 capítulos de un libro que es muy bueno y muy explícito en la forma en que va detallando cómo se hace un flujo de caja y cómo se hace el análisis de rentabilidad. Listo, entonces son 2 capítulos que deben leer para poder llegar aquí a la clase del próximo encuentro y poner en práctica todo ese proceso detallado, ese paso a paso que nos va contando el autor en ese libro, que pues lo vamos a seguir aquí en clase. Al tener diferente o claro que el costo y el gasto son diferentes, el costo lo puedo, el gasto lo puedo dividir en el área en que lo genere. Entonces pueden haber gastos de administración, como era el ejemplo de la secretaria, del contador, del gerente, ¿sí? Que están como en el rol administrativo. Entonces, ¿se acuerdan de la estructura organizacional que vimos la clase pasada? Donde estaba talento humano, donde estaba los operarios o los trabajadores de planta, ¿sí? Esa distribución que encontramos, un ejemplo, porque pues puede ser una de muchas formas de estructura organizacional que existen, ahí habían unos cargos como relacionados, ¿cierto? Pero que no hacen parte de la producción.
pero que si yo no tengo esos cargos, quizás mi compañía no funcione. La asesoría jurídica, por ejemplo, todo eso lo podríamos clasificar como gasto administrativo. Hacen parte de mi operación, yo lo necesito para funcionar, pero no es el producto. Son como aliados en la función en el funcionamiento correcto de mi establecimiento o de mi proyecto. Así como hay gastos administrativos, hay otros gastos que son relacionados con la venta, con la parte de comercialización, y se llaman así, gastos de venta. ¿Como cuáles? Como la publicidad, como la comisión de los vendedores, como la bolsa donde entrego el producto cuando se lo llevan. Si yo hago, no sé, venta a nivel nacional, entonces el flete para que mi producto salga de mi punto de venta a otra ciudad. Toda esa parte que tiene que ver con la venta es lo que llamo gasto de venta, ¿sí? Y lo que tiene que ver con el proyecto, con el producto, el objeto social, lo clasificamos en dos grandes grupos, costos directos o costos indirectos. Entonces, los costos directos son la materia prima, que yo les decía en la clase pasada, es lo que yo fácilmente puedo identificar. Cuando yo cojo un zapato, veo el cuero, o veo la tela, o veo el material del que está hecho, ¿cierto? Esa es la materia prima, o materiales directos. Y veo también, o puedo identificar como directo la mano de obra, es decir, el operario que convirtió ese cuero en un zapato. El operario que pasó por la máquina ese material y lo convirtió en un zapato, el que cortó las piezas, el que las une, el que las pinta, bueno, toda la parte operativa, que generalmente se llaman operarios de planta, operarios de producción, es esa mano de obra directa. Y el costo indirecto de fabricación es todo lo que no sea materia prima y mano de obra, pero que está relacionado con el producto. ¿Como cuáles? Como los insumos. Entonces yo les decía ahorita, el pegamento. Quizás yo cuando cojo un zapato no veo el pegamento o no veo el, Profe, por el ejemplo, cordón. qué pena, profe, por ejemplo, la electricidad podría ser un costo Sí, indirecto. claro, porque seguramente la máquina con la que coso el zapato necesita electricidad, ¿cierto? Sin eso no funciona. Pero cuando yo cojo un zapato no veo la electricidad ahí. Hablando de la máquina que funciona, también se desgasta. Ese desgaste lo llamamos depreciación. También podemos hablar del mantenimiento. ¿Cuál es como cada cuánto hay que reparar las máquinas para que no se dañen, para que no me dañen los cortes, para que no tengan imperfectos los productos? Los seguros. Asegurar la planta, asegurar contra un incendio, que es súper importante, que incluso está dentro de los riesgos que en algún momento hablamos. Tener un seguro que cubra incendios, que cubra robos, que cubra pérdidas en general, porque eso puede ser un riesgo, que se incendie la fábrica, donde trabajemos nuestro producto sea un tema metalúrgico, por ejemplo, que trabajan a altas temperaturas, haya un sobrecalentamiento de la parte eléctrica y se incendie la planta, se incendie todo el edificio o la zona donde operamos, pues perdemos todo, perdemos el capital de trabajo, perdemos la inversión, perdemos todo lo que estamos desarrollando con el producto. Entonces, todo eso hace parte de la producción, pero de manera indirecta, ¿sí? Entonces, por eso lo llamamos costos indirectos. ¿Listo? ¿Clara la diferencia ahí entre costo directo e indirecto? Sí, señora. Sí, profe, claro. Bueno, chicos, les voy a colocar por aquí el ejemplo del balance, que es importante que también lo vayamos viendo, que realmente desde hace algunos años, bajo NIF, ya no lo llamamos balance. ¿Quién de ustedes tiene claro de pronto qué es NIF o han escuchado esa palabra de NIF? Las normas internacionales. Sí, correcto. Entonces, esas normas Profe, un internacionales, contador se lo dice al derecho y al revés. sí, pero ustedes lo deben tener, chicos, digamos, a la mano. O sea, no sabérmelo de memoria, pero
identificar eso que es más o menos, que no me sienta perdido, porque finalmente ustedes como administradores, pues lo que van a hacer es recibir el informe del contador y saber si esos números que le están diciendo, ¿qué hago con ese número? El contador le entregó ese estado de resultados que ven ustedes en pantalla, ¿y qué hago con eso? Y esos 4 millones eran buenos, eran malos, ¿cierto? Tengo que saber. Venga, ¿y por qué me está colocando qué sueldos? ¿Qué son los sueldos? ¿De dónde salieron? ¿Sí ven? Miren que por eso ustedes están en este camino de formación y es súper importante que lo manejen. Aquí hay un ejemplo de un estado de situación financiera, que era lo que me decía ahorita la compañera, el activo, el pasivo y el patrimonio. Y algo que yo creo que nunca se les va a olvidar es que eso tiene que cuadrar, ¿cierto? Que porque si no el balance está descuadrado. Entonces que el activo tiene que ser igual a la suma del pasivo y el patrimonio, ¿cierto? Eh, bueno, chicos, entonces, cuando tengo claro ese número, ¿qué significa? ¿Qué hacer con él? Pues voy a eficientemente controlar o el riesgo o tomar decisiones sobre mi proyecto. Finalmente, los números lo que me dan es ese poder, el poder de tomar decisiones. La información es útil si yo la uso. Si tengo números y no los usamos, pues no hacemos nada. Entonces, parte de controlar los riesgos o lo que necesitamos tener cubierto también es en qué punto o en qué número me empiezo a preocupar. ¿Cuál es el número mínimo esperado? ¿En cuánto tiempo necesito cumplir o no el tiempo, la cifra esperada? Entonces, el inversionista quizás, o yo, y yo soy mi propio inversionista en mi proyecto, quiero una rentabilidad en 1 año, 2 años. Tengo que tener claro cómo voy a llegar a eso, con qué número me voy a ubicar para dar la rentabilidad que me están exigiendo, ¿cierto? Entonces, es importante siempre relacionar todo este concepto con la parte real y numérica de mi proyecto. Entonces me voy a devolver aquí. Esa evaluación financiera siempre conversa con los otros 2 ítems. Mire que esto es un ciclo. Todo lo que hemos hablado va correlacionado. Y todas las etapas que hemos desarrollado del proyecto de formulación y evaluación, aquí se unen. Aquí finalizan y se mezclan todos esos análisis previos, pero tienen que jugar o combinar con la parte numérica. Listo, chicos. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, chicos. Entonces, recuerden que les voy a cargar el trabajo independiente, donde deberán hacer la lectura del capítulo de la construcción del flujo de caja, y pues lo revisamos en la próxima clase. ¿Listo? Y también les voy a cargar la continuación del segundo parcial. ¿Qué será el segundo parcial? Hasta lo que hemos desarrollado hasta hoy, hasta la parte de riesgos, ¿sí? Con la lectura que van a realizar, complementar el proyecto inicial, con el que arrancamos elaborando el estudio de mercado y todo lo que hicieron hasta esa parte del proyecto inicial, le vamos a complementar la parte del estudio técnico, la estructura organizacional y el análisis de riesgos, ¿sí? Vamos a ir como completando esa aplicación del concepto en el proyecto que cada equipo eligió. Vamos a continuar en los mismos equipos. Profe, el estudio técnico, ¿qué más es lo que hay que validar? Y los riesgos y la estructura organizacional. No, Juliana, yo espero devolvérselos en el transcurso de la semana. A cada equipo se los mando al correo para que pues ahí revisen los comentarios que les pueda hacer de mejora para que los incluyan en esta entrega. Usted nos va a poner un taller. Qué pena, pero me hablaron 2 al tiempo. Profe, una preguntita. ¿Usted cuándo va a calificar los trabajos iniciales? Yo se los devuelvo en el transcurso de la semana. Ah, listo.
Profe, pero de pronto usted nos va a hacer una retroalimentación, porque Sí, pues... yo ahí les contesto, les coloco listo. comentarios a cada uno, pero eso es Listo. como individual a cada equipo, se les Sí. manda el correo. Listo, profe, perfecto, gracias. Entonces, profe, ¿el próximo taller es para la próxima semana o para cuándo? Para el domingo de la próxima. Listo. ¿Y cuándo lo vas Sino a que poner ahí en la plataforma? ya, ahorita me estaba cargando, pero me sacó de plataforma, pero ya hoy mismo les queda para que vayan trabajando en estos puntos adicionales, listo. Y pues tengan el Eso tiempo sería. suficiente con las recomendaciones que les compartiré al correo a cada equipo. Ah, listo, profe. Entonces, la continuación, o sea, el segundo parcial sería para este domingo en 8. Así es. Sí, profe, porque sería bueno que primero, pues, de pronto en mi caso y de mi compañera, mirar de pronto qué falencias tuvimos en lo que presentamos Así para es. no seguirlo cometiendo ahí en el Sí, sí, próximo yo espero y poder tener pues el hilo. máximo el jueves Listo, poderles profe. tener eso. Gracias. O sea que nos quedaría para el 20. ¿Listo? Ese sería el plazo de entrega. Listo, sí, señora. Ahí está bien el 20, el domingo 20. Listo, chicos. Espérenme un segundito que aquí estoy tratando de entrar a la plataforma. La idea es que teníamos el caso de Blackbuster y de Netflix. ¿Cómo les fue con la lectura? ¿Quién nos quiere compartir algo al respecto de los casos? Profe, yo. Dale. Bueno, lo que fue pues Netflix se fundó, espérenme, yo busco se fundó en California el 29 de agosto de 1997. Sí. O sea, hace Resulta mucho que rato. sí, hace mucho rato y pues se internacionalizó en el 2015. Este Netflix lo fundó Hastings y el otro señor no recuerdo cómo se llama, pero el principal fue Hastings. Ujú. La idea pues a él le surgió desde que fue a alquilar una película en Blockbuster Sí. y le cobraron una multa porque se demoró mucho en devolverla. Cobraron creo que $40. Entonces este señor como que frustrado pues porque le habían cobrado la multa, empezó como a pensar en crear un medio de películas, pero pues la idea de él no era cobrar tanta multa. Pues no cobrar multa, incluso por ahí yo leí un artículo donde decía que él decía que no cobraba la multa, pero en realidad sí. No sé si sea o no verdad. Eh, Resulta pues que los clientes elegían las películas a través de una plataforma en línea. Esto fue hasta el 2002. En el 2019 alquila es que de París, una sala de cine ubicada en Manhattan, Sí. la cual le dejó operar en 2019. Dejó de operar, perdón, la cual dejó de operar en 2019. Y se dice pues que Netflix quería proyectar ahí las películas meses antes del estreno. O sea, él alquiló eso como para proyectar las películas. Pues ahí no entendí muy bien. Él las quería como que proyectar ahí antes del estreno, pero no entendí muy bien como a quién se las quería proyectar. Sí. Desde el 2016, Netflix empieza pues a estar en todo el mundo, menos en China, y Corea del Norte, porque el gobierno estadounidense tenía prohibido que los comerciantes de Estados Unidos hicieran pues como tratos con estos dos países. Sí, eso es cierto. Hay una barrera ahí comercial. Sí, y pues al principio que Netflix salió y como que ya se estaba volviendo pues como cogiendo ya alitas para crecer, le quiso proponer un negocio a los competidores, que eran Blackbuster y el otro, no recuerdo bien. Entonces a Blackbuster le dijo que le vendía como que su empresa en $50, pues Sí. como que se asociara por $50 millones, y lo que él recibió de la empresa Blockbuster fue como que se burlaron de él.
Entonces él se fue como muy triste y sí, se fue como aburrido porque esa empresa como que se le burló a él. Incluso pues se dice que Netflix fue la que tumbó a Blockbuster. ¿Cómo se dice, profe? ¿Blackbuster o Blockbuster? Blackbuster. Blackbuster, bueno. Se dice pues que Netflix tumbó a Blackbuster, pero yo estuve leyendo sobre la Blackbuster y por ahí pues no dice que, o sea, hay como diferentes cosas. Por ejemplo, a Blackbuster dice que se terminó que porque ellos no innovaron, como que lo que usted hablaba ahora, como que no tuvieron presente los riesgos que se les venía encima con la tecnología y todo eso. Entonces, como que siempre se mantuvieron ahí con lo mismo, con el alquiler de las películas y que lo tenían que volver en cierto tiempo, o sea, como que nunca cambiaron la estrategia. Sí, no innovaron su Entonces, producto, no lo actualizaron. sí, entonces como el mundo iba cambiando y salió lo del DVD y todo ese cuento, y ya que el internet y que la computadora y que películas por internet y todo eso, por eso fue como que se quebraron. Pero otras cosas dicen que fue Netflix el que como que lo quebró. Pero es que también Incluso, apoyando un poquitico lo que dice ella, el tema de la piratería, porque eso tuvo un auge muy horrible, entonces eso también contribuyó a que ellos disminuyeran su capacidad, porque ante No, y eso no hubiese sido solamente eso. Igual Blockbuster tuvo problemas también cuando salieron los juegos de Nintendo y también los llevaron a la corte. Desde ahí aparentemente empezó como la caída del negocio como tal, porque Nintendo les había prohibido a ellos vender los juegos. Entonces, pues obviamente las diferentes empresas que estaban como alrededor y eso, pues estaban ganando poder en cuanto a ese tipo de modelos de negocio. sí, incluso lo que fue Netflix como que se asoció también con todo eso que fue Nintendo, ese Xbox, como que para que se viera Netflix ahí también, lo que dicen. Profe, y pues de Blackbuster solamente de 9.000 chuzos que habían de esos en todo el mundo, solamente quedó uno allá en Estados Unidos, pero quedó fue como le digo yo, como de algo adorno, turístico, sí. Ahí como, muestran en el video que eso es como algo ya turístico para que Exacto, es la como el gente diga, recuerdo. ve, esto fue, y la sí, tienen bonita y todo, pero pues en realidad eso ya no funciona. Sí, ellos cerraron todas sus tiendas. De hecho, las incluso, cerraron relativamente hace poco. Ellos trataron de sostener eh, como su negocio, pero no fue posible. No lo lograron. sí, profe, incluso Incluso pues, uno de los países que más como que apoyó el negocio de Blockbuster fue México. Y ellos hablaban que era muy curioso porque precisamente México no era el país donde llegaba el total de las películas y las más modernas, pero sin embargo ellos Ah, te perdimos, Marta. eh, eh, obtuvieron la, la marca, le cambiaron a, profe, Chicos, ¿me escuchan? chicos me escuchan. sí, Sí, Creo profesor, que sí, sí. pero la compañerita que estaba hablando se Si lo escuché escuchaba entrecortado. Ah, bueno, cortica. pensé que era mi ¿Sí? internet. ¿Ya Sí, me profe, Marta, pues la ya, escuchan? ya perdimos. para terminar, este Dale. Blackbuster la compró como, no me acuerdo qué compañía, la compró una compañía en el 2011 para hacerle competencia a Netflix. Y después de 2 años como que no dio resultado y ya como que desistieron pues como de tratar de sacar adelante ese Blackbuster. Listo. No sé si de pronto alguien tiene el origen de Blackbuster. ¿Cómo inició Blackbuster su negocio? Como una Profe, franquicia. yo, Dale, Ricardo. empezó como una empresa en internet, pero ellos alquilaban películas, no las hacían así como en internet que uno las podía ver, sino que ellos comenzaron a alquilar y también cobraban en el momento que no volvían las películas,
la devolución de las películas, pero llegaban a casa. Ya luego comenzaron en una plataforma virtual, profe. Sí, Ahora sí me escucha, profe. sí, Marta, listo, ahí te escuchamos. Ah, bueno. Que paradójicamente México fue el país que menos, o sea, que no le llegaban prácticamente todas las películas, y fue México quien compró, de cierta forma, a Blockbuster. Lo compró el grupo Salinas, ellos le cambiaron el nombre por V-Store, pero pues posteriormente también fracasó el negocio en México. Que algo que había sido muy paradójico era que la última película que ellos habían sacado en el mercado se llamaba This Is End, o sea, es el final. Y Sí, ellos hablan de que prácticamente ellos se quebraron por la obstinación y la resistencia. Y habían dos reflexiones que me gustaron mucho. En medio de eso era, ¿qué hubiese pasado si Blockbuster de verdad hubiese comprado a Netflix? O si se hubiese arruinado a Netflix como tal. Entonces le queda a uno ahí como que la dudita, el interrogante. así es. Cuando fue la propuesta de Netflix de pedir que fueran socios, hubiera sido muy fácil que Blockbuster con el poder, digamos, de mercado que tenía, porque es que ellos estuvieron en todo el mundo, eh, lo hubieran eliminado, lo que decía Marta. Tenían toda la herramienta o la maquinaria para hacerlo. Hubieran podido lograr minimizar el impacto de esa evolución o adaptarse a la propuesta de Netflix, ¿cierto? Eran como los dos caminos que tenían, pero eligieron el peor quizás, y fue la resistencia, oponerse a la evolución del mercado, a una necesidad latente de evolución que no solamente tiene ese negocio, sino todos. Y lo que les decía ahora, el riesgo de la tecnología es inherente. O sea, no lo puede olvidar ningún tipo de negocio porque en todos existe. Profe, es que más que todo el señor que fue el que tuvo la idea pues de Netflix y todo, el señor era muy emprendedor, porque en un video que yo vi también contaban pues la vida de él, que él y el socio impulsaron otra, como una empresa de software, ellos salieron de una empresa de software y la vendieron también. Entonces cuando ahí también colocaron en el video que no sabían si Blockbuster hizo un buen negocio o hizo un mal negocio, para mí hubiera sido un buen negocio, porque si seguían con la idea de, o sea, apoyándose mucho del señor que era el dueño de la idea inicial de Netflix, hubieran seguido adelante. Pero como dice usted también, el tema de la resistencia a ellos, de la tecnología y todo, también los frenaba. Bueno, dentro de los riesgos podríamos clasificar a Netflix como un negocio sustituto, ¿cierto? Un producto sustituto. Las películas o el entretenimiento es como el sector, ¿cierto? A lo que se dedican o se dedicaban ambas compañías. Eh, pero miren que cambiaron en la forma en cómo adquirían el producto, siendo el mismo servicio, porque finalmente lo que prestaban era entretenimiento, disfrutar una película, pero cambiaron la forma, el canal de cómo llegaba eso al cliente, eh, y perdón, Netflix en su servicio a, a Blockbuster. Mm, Hoy Netflix es una de las compañías más grandes de streaming, de este tema de, de películas online, ¿cierto? Peleando con un gran competidor que tienen ellos mismos, y no sé si alguno de pronto nos quiere aportar algo al respecto, y es la piratería, es el Internet. Esta es la principal competencia de Netflix. Y de pronto no sé si por ahí alguno encontró qué hace Netflix para eso o qué está haciendo. Porque la piratería puede ser el producto sustituto de Netflix. Hoy Internet, acceso a Internet tenemos todos, ¿cierto? Pero tengo que pagarle a Netflix por el servicio de ver películas, mientras que en Internet, un servicio que ya hoy todos pagamos, podemos acceder también a películas. Profe, pues yo diría, pues no leí, no busqué qué es lo que hacen ellos, pero algo muy bueno de Netflix son sus propias series, sus propias películas, como que solamente se ven ahí con ellos. Entonces, ¿ellos qué venden? Ellos no venden películas,
El negocio de Netflix es exclusividad. Exactamente. ¿Y la competencia hoy de Netflix cómo está? Pues mira, ya salió Amazon Prime. No solo eso, está Movistar Plus, que ya empezó muy fuerte en España y ya está abarcando mucho mercado. Me lo Amazon, que dijeron. inició en Estados Unidos y está arrasando en este momento. No, propio, ahorita con la nueva Claro, plataforma que va a venir veo que con también Disney. proyecta películas. Sí, incluso nosotros localmente, pues aunque claro no es una empresa colombiana, pero es fusión de algo colombiano, está apuntándole al tema. Eh, el mercado puede que sea muy grande, aunque hoy Netflix sigue siendo el que mayor participación de mercado tiene un gran riesgo. Y es que si no revisa a sus competidores, le puede pasar lo mismo que ellos hicieron con Blackbuster. Entonces, aquí en este momento nosotros somos los consumidores de contenido, somos los demandantes de un servicio, ¿cierto? Y hay mercado, hay características para todos. No a todos nos gusta el mismo tipo de películas, el mismo tipo de series o las mismas restricciones. Y Netflix acaba de anunciar algo marcando la diferencia y como siempre, muy yendo un paso adelante. No sé si de pronto vieron la noticia que van a lanzar como unas películas de acceso gratuito, que no son de la versión de paga. O sea, que cualquier persona hoy va a poder acceder a Netflix a ver ciertas películas. Y ese es yo lo llamaría como el anzuelo para atraer más clientes. Porque les dan una película gratis, pero este quiere más porque tiene mejor calidad de video, mejor calidad de audio, no le sale la publicidad que le sale uno en esas otras páginas, ¿cierto? No se le llenaron el computador de virus ahí buscando otras páginas. Por ahí alguien me iba a Claro, hablar. y también, por ejemplo, ellos están revisando la parte de que las personas o los jóvenes ya casi no ven televisión, o sea, ya ellos están como dedicados en otro tema, entonces ya no le dedican como tanto tiempo que a la película, que a la serie, o que estar pues como en estos canales de video. Ellos también tienen que estar como a la vanguardia de llamar la atención de las personas para no quedarse pues solamente produciendo películas o proyectando series ya de otros programas. Entonces ellos también tienen que revisar esa, Entonces miren ese que riesgo como tal de sí, promoción. súper bueno el aporte. Entonces ya hemos identificado riesgos que tiene Netflix, la tecnología, ¿cierto? El avance, no quedarse constante. Ellos tienen un tema de seguridad, porque aparte tiene una base de datos muy grande. Cuando uno se registra en Netflix da información privada. Y no sé los que tienen Netflix si saben que o se han dado cuenta que uno se ve, por ejemplo, un documental, entonces te salen como en tu panel o en tu pantalla relacionados con ese tipo de contenido. Entonces sale algo que se llama como recomendados para ti, algo así, o ajustados a ti. Profe, es que dentro de los inicios de Netflix, uno de los socios creó como unos algoritmos de lo Ujú. que ellos, de lo que decían, listo, tú estás viendo mucho de este tipo de género, entonces te recomendamos estos. Entonces también para personalizar, o sea, era un gancho para ellos que la gente viera que es que ellos como que inducen o miran cuál es tu estilo de gustos y así le van Así es. recomendando también las películas. Siguen siendo un negocio tecnológico. Y miren que ahí tienen oportunidades de mercado. Ellos, aparte, a raíz de los datos o el manejo de los datos que tienen, encuentran cómo atraer más público, le ofrecen al público de acuerdo a los datos que van recopilando. Profe, y con eso de la salida de Disney, que ellos también van a sacar sus propias, pues de que quitaron todo lo que los Avengers y todas esas cosas, ellos también se tienen que ir reinventando, porque eso va a venir muy agresivo, pues de pronto para Latinoamérica, y se tienen que ir así organizando. Sí, yo creo que parte de la estrategia que están haciendo es esto, el tema del contenido gratuito tiene que ver mucho con todo ese impacto, pero muy importante. Siempre la clave. Miren que todos los casos que llevamos hasta ahora, la clave ha sido ir un paso adelante. Ir un paso adelante de lo que está pasando, estar atentos. Siempre miren que el tema de los riesgos, lo que les decía ahora, puede ser un factor de éxito o de fracaso. Si yo lo identifico y hago una acción, me adelanto, aplico una acción, un plan de
de efectividad para mitigarlo y controlarlo, pues va a ser exitoso. Pero en caso contrario, eh, pues va a ser un fracaso para mí. Chicos, antes de Profe, continuar, por aquí he tomado notica de o los que han participado o los que les vi el acceso en la conexión. No veo a Manuela Marulanda y no veo a John Edwin Mendoza. Profe, Jonady Mendoza es Investigaciones Pereira, no que Ah, este es el ok, celular de la empresa. listo. Y Paola Andrea Velázquez. Soy yo, profe. Listo, perfecto. Gracias. Y espérenme un segundito por acá en el otro lado. ¿Quién me falta? Profe, Rafael ya tomó Sí, lista. solamente estoy llamando los que me faltan, los que no identifiqué. Valeria Castaño, no la identifico. Solo me falta Valeria, ¿ya está con nosotros? Yo, profe, sí, Listo, Valeria Castaño, perdón. vale. Ah, ya. Es que me Y apareció Luisa un mensaje Rojas. que había abandonado la reunión. Decía Valeria Castaño abandonó la reunión. Listo, y Luisa Rojas, creo que yo sí la vi como entrar, pero no sé si, yo vi que salió, pero no la volví a ver ingresar. Luisa Rojas, listo, ya, entonces solamente me faltó Luisa y Manuela. Todos los demás ya los tengo en lista. Bueno, chicos, Profe, Manuela se hola. excusa porque está trabajando en ese momento. Ah, bueno, vale, Listo. muchas gracias. Bueno. Listo, chicos. Entonces, eh, de pronto alguna otra conclusión respecto al caso de Netflix y Blockbuster, alguien que nos quiera participar, algo adicional. Sí, profe, a mí me gusta pues decir algo, Sí, que los creadores de Netflix fueron dos socios, no solamente fue uno, y ellos ya eran pues unas personas que tenían demasiado dinero. O sea, fue mucho la facilidad de crear una empresa como eso, pues también por los medios donde estaban, la experiencia, todo, o sea, no fue como tan difícil para ellos crear como esa empresa, simplemente ya tenían sus recursos y fue muy fácil como crear la empresa, no como Rappi, que Rappi no tenía sus recursos y se vio creado prácticamente de la nada, que es algo muy sí. bonito no ver a alguien desde abajo a crecer, mientras que ellos ya estaban en un nivel que ellos ya podían vivir sin trabajar y tienen más. No es algo como tan sorprendente. Sin embargo, fueron muchos años, ¿no? Desde el crecimiento hasta el auge de Netflix. Ah, sí, sí, obvio. Pasaron por muchas cosas. Sí, mucho tiempo y es importante ese proceso de, digamos, de experiencia o de aprendizaje que lograron vivir. Que la plata llama a la plata, que eso es lo importante. Pero ahí lo que a mí me queda de pronto de mensaje en general para todos es persistir. Miren que en un principio lo fácil también hubiera sido no continuar, porque fueron muchos años, ¿cierto? Más o menos Netflix tiene una historia de 30 años Hola, profe. en el mercado. Hola, Profe, qué pena, es que no me había podido meter porque estaba trabajando, pero ya estoy acá en la casa. Qué pena. listo, Manuela. Ay, la profe se fue, o yo me quedé sorda. No, la profe como que se salió. Ah, sí, porque yo no la veo.
que se le fue la energía. Entonces que ya terminamos clase, muchachos. No, pues esperemos a ver qué nos dice. Ah, espere que ya va a volver a ingresar. ¿Ahora?
todos leyeron el WhatsApp. Compañeros, todos leyeron el WhatsApp. Sí, Sofi, solo estás tú en clase. Solo una pregunta, ¿cómo así que Sí, sobre el cobro de Netflix? Dejo entonces un foro en la plataforma para resolver, ¿cierto? Sí, Pili. Para la otra semana? No, yo creo que para allá, para cerrar la clase. Para cerrar la clase. O sea que nos tenemos que meter a la plataforma y comentar sobre ese foro. Bueno, chao. Bueno, chao. Buenas noches. Everybody put the booty boys. Don't funny, no funny, no funny. Everybody. I love that eyes, I love your style. Ooh, you making wanna try. You make you bend and no time. So like, be funny, those one wrong. When I see everybody punch up to the booty boys. Man, no ha vuelto a hacer nada de ejercicios. Está más desordenada. But I need this one,